Bueno, lo tenemos a Omar Plaini en línea, secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT, titular del gremio de Canillita y senador provincial. Omar, Alejandro Di Biasi saluda, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo le va? Bien. Saludos a usted y a todo el equipo. Muchas gracias. Bueno, Omar, a ver, para analizar la postura, no sé, no hay documento de CGT sobre el tema juicio de la Corte, ¿no? Sí, la CGT sacó un documento, sí, sacó a 10 días un documento reprobando la actitud de la Corte en la intromisión de las cuestiones políticas. Inclusive eso se dio una profunda difusión, pero hay una posición, sí, de las centrales, inclusive la propia CGT. Sí. No tengo ahora el documento a mano, sí, pero la CGT sacó un documento, sí. Bueno, revisar, yo la verdad tenía algunos, que intenté hablar con algunos dirigentes y de este tema concretamente no querían hablar, pero bueno, como que no hubo una reunión de consejo, está bien, hace rato que no hay reunión de consejo directivo de CGT, pero como que no había un documento concreto. Bueno, lo tendré que revisar, porque parecía que el primer documento formal que sale es el de las mujeres. Algunas referenciadas en el frente sindical que conduce Moyano, en la corriente de Palazzo. Parece como que ahí hubo un primer paso a esto de una condena a la Corte o a respaldar el juicio de la Corte. No, fueron documentos, le diría al unísono la semana pasada, de la propia CGT, del Frente Sindical, de la Corriente Federal, del Género, bueno, de la política, de muchos sectores, de los legisladores nacionales, provinciales, todos los que somos parte conformamos la coalición del Frente Sindical, lo que son las instituciones, hemos sacado documentos, incluida la propia CGT, más allá que no haya reunión de consejo directivo, después obviamente hay una posición unificada, después todos sabemos que así como en el Frente de Todos, en otras fuerzas políticas, en la propia CGT, también hay diferentes opiniones, claro. Hay matices y hay diferencias. Bueno, forma parte de la realidad que hoy vive la política en todo sentido en la República Argentina. Bueno, y hablando justamente de eso, de coaliciones y demás, yo no sé si han escuchado en las últimas semanas, empezaron a trascender algunas de las iniciativas que puede tener tanto el sector de Mauricio Macri en caso de que sea candidato, el de Patricia Bullrich, inclusive de algunos sectores radicales que acompañan a Juntos por el Cambio, que vienen por lo que sería ese tridente, ¿no? Reforma previsional. Lo estoy escuchando mal. A ver si me escucha ahí. Se la sintetizo la pregunta, Omar. Esta cuestión que tiene la oposición de referenciarse en tres reformas puntuales: reforma laboral, reforma previsional y reforma del sistema de salud. ¿Desde el sector gremial comprenden que vienen por todo esto? Todas las expresiones sindicales ya lo han manifestado públicamente. Los distintos sectores y las corrientes sindicales, las centrales, lo hemos manifestado públicamente. Si hay algo que tenemos claro en el campo sindical, también en el campo social y obviamente en el campo político, que aquí hay dos modelos del país. Uno, el que expresa Juntos o Juntos por el Cambio, cualquiera sea su denominación en esta etapa, donde ahí hay incluso las referencias más fuertes de ese sector político, le diría son los más vehementes, y muchísimas veces con actitudes odiadoras, han planteado claramente que ellos quieren volver a hacer gobierno para tomar medidas drásticas en cuanto al pensamiento de ellos. Ellos defienden el pensamiento, siempre digo, el referente de ellos, Zygmunt Bauman, que habla de la sociedad líquida, el pensador que habla de la sociedad líquida, o sea, la filosofía, el individualismo al extremo. ¿Ellos qué plantean? Ellos plantean y están convencidos que debe haber un mundo sin sindicato o con sindicatos débiles, porque entienden que es la organización o los instrumentos que le imposibilitan a ellos llegar a fondo con las cuestiones que defienden, que entienden que se va a derramar la copa y que ese libre albedrío del mercado va a posibilitar vivir en un mundo más justo. La realidad es una sola. Vivimos en un mundo, como dice el gran Pepe Mujica, a 2 velocidades. Ha avanzado el planeta, científica y tecnológicamente, como nunca lo había hecho en siglos, y en apenas 2 o 3 décadas avanzó de una manera impresionante, y por otro lado, usted tiene un 20% de la sociedad que vive del mundo, vive excluida absolutamente de todo.
viven la pobreza, viven la indigencia, o sea, hay una concentración brutal como nunca se vio en este mundo capitalista, que es el que defiende ese sector. Por lo tanto, ningún sector que se referencie dentro del campo nacional y popular puede ir en esa dirección, salvo alguno que esté viviendo en un pozo hace muchísimos años y no se dio cuenta de lo que pasa en el planeta, y después ahí uno puede discutir si hay más acuerdistas, más combativos, menos o más representativos, pero la realidad es esa. Lo que plantea hoy junto es terminar con un instrumento fundamental dentro de la sociedad, que es la organización. ¿Por qué? Porque Marshall decía que nosotros, mediados del siglo pasado, pasamos de ser una masa numeral a un pueblo esencial. Bueno, ¿contra qué lucha esta gente? Evidentemente, contra toda organización de masa y todo lo colectivo. Por eso digo que Zygmunt Bauman es el filósofo de cabecera de ellos, que cree en esa sociedad líquida. Y esta es la disputa que hoy tiene quienes venimos del campo nacional y popular, que creemos en el Estado como el gran articulador y regulador, y que promocione, y que oriente, y que planifique en una sociedad que cuando lo dejamos al libre albedrío del mercado, sucede lo que está viviendo hoy el planeta y lo que vive también Argentina, porque está dentro de ese contexto global. Bien, esto es en referencia a la oposición. Ahora, puertas adentro, el Frente de Todos ha tenido marchas y contramarchas. Siempre damos el mismo ejemplo, ¿no? El caso Vicentín me parece que fue bisagra para algunas de las cosas que han sucedido después. ¿Cómo se reformula este Frente de Todos? Con esa diferencia que ustedes hablan también en el movimiento obrero. ¿Y cómo se posiciona de cara a estas elecciones? Porque el oficialismo ha perdido una cantidad de votos importantísima, ¿no? en la última elección. Sí. Bueno, evidentemente hay contradicciones en nuestra fuerza política, de la misma manera que hay en el campo sindical, en el sector eclesiástico, en el sector empresarial, en todos los sectores de la sociedad. Evidentemente. Sí, pero digamos, pero Omar, pero están gobernando, este es el tema. Yo puedo tener diferencia acá en la radio, no le genero ningún quilombo a nadie. En el gobierno, cuando hay esta diferencia, generan problemas. No, déjeme terminar la idea. Sí. Y aparte, el periodismo tiene mucho para hablar y para decir, porque hoy está lleno de todólogos. No estoy hablando de usted precisamente, pero le respondería con una frase del gran don José Larralde: no me arrime leña, que ya tengo la mía. Pero le voy a decir, a ver, por supuesto que nosotros creemos que eso se debe resolver. Hay un sector muy importante y muy grande, el Frente de Todos, que entendemos que eso se debe resolver en una mesa, con las principales referencias a nuestro frente, conformar esa mesa y resolver nuestras diferencias, nuestros matices y nuestras contradicciones. ¿Por qué? Porque aún nosotros, con todas las diferencias y todas las contradicciones que nos traen problemas a la hora de gestionar y de administrar, yo prefiero todo ello a una sola certeza del neoliberalismo. Eso tiene que quedar clarísimo. Pero son quienes conformaron el frente, y me sobran los dedos de una mano para decir lo que tienen que resolverlo, para qué. Porque yo veo que abajo hay mucha conciencia en el pueblo. Ahora, esa conciencia hay que transformarla en un compromiso y hay que transformarla en una voluntad y una decisión política, y ponerle todo lo que hay que ponerle para que por abajo no se nos desorganice, porque abajo la conciencia está, pero bueno, arriba hay que ponerse de acuerdo. Claro, bueno, pero exactamente, claro. Este es el desafío que tenemos. Bueno, porque a ver, Omar, se le fugan a los votos al Frente de Todo, se le fugan por derecha y por izquierda. Entonces, digo, es evidente que hay por algo derecha, por derecha, ¿por dónde lo ve usted? Vamos a hacer. Y hay mucha gente joven que me parece que opta, a ver, que en algún momento lo contenía o lo contuvo el kirchnerismo, y hoy se disparó para Milei o cosas por el estilo. Yo ahí tengo una diferencia con usted, por lo que uno trabaja en los barrios. Yo le puedo hablar de la periferia del conurbano y de La Plata, donde la ciudad que resido ya hace más de una década. Yo no veo esa situación. Alguno que quizás se largó a dormir como la Bella Durmiente hace un par de años y se despertó y vio a Milei y dijo: ¿y este hombre? Claro, bueno. Sucede en la barriada. Sí, eso seguro. no sucede en la barriada, no. Bueno, ojalá. Milei y Esper divide con el Juntos por el Cambio, no con nosotros. Puede haber algunos, sí, claro, siempre hay algunos, pero esos son excepcionalidades. El problema nuestro, en realidad, es que, vuelvo a repetir, nosotros tenemos que profundizar la concientización
organizar y movilizar a la masa. Y eso se hace con el cuadro integral, lo que nos enseñara nuestro creador Juan Perón mediados del siglo pasado. Claro. Nosotros necesitamos ese cuadro integral. El que está en el sindicato no se quede solamente en el sindicato, claro. Que trabaje en el barrio, que trabaje en la cooperadora, que trabaje en el club del barrio, que trabaje en la parroquia. Ese es el cuadro integral. Y que también tenga capacidad por si le toca en un momento estar en la gestión pública. De eso estamos hablando. Y eso en todos los ámbitos. Esto se contrarresta con eso, con la organización de masa, que es el problema que hoy tenemos. Y ahí nosotros definimos la orientación conceptual, que en esa orientación conceptual es donde puede haber algunas confusiones dentro del Frente Todo. Claro. Yo comparto con usted eso, lo comparto claramente. Ahora bien, si nosotros nos organizamos, si nosotros movilizamos, si nosotros concientizamos a la base, aún con todas las dificultades que tenemos de gobierno, estoy convencido que nosotros vamos a seguir siendo gobierno, tanto en la provincia como en la nación. Pero para eso hay que reducir al mínimo las contradicciones, dejar las contradicciones secundarias de lado, y pensar que nosotros, dentro de esta globalidad que hoy vive el planeta, debemos ir con la base de los 3 principios que tenemos y con un programa que sea claro y que sea motivacional para la base. Sin duda. Esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que venimos discutiendo. Quizás no todos tenemos la misma sintonía, pero entiendo yo, no quisiera llegar a la instancia electoral donde tengamos que aplicar la formulación o la teoría de Jorge Luis Borges, que nos une al espanto, porque si nos une al espanto, probablemente después en la gestión volvemos a cometer errores y exacto, sin duda. Omar, le agradecemos el contacto con Radio del Plata, siempre es un gusto discutir, debatir con usted. Le mando un abrazo enorme. No, el gusto es mío, gracias por la deferencia de llamarme y que tengan buen año. Por favor. Omar Plaini es secretario general del gremio de los canillitas, senador provincial, dirigente de CGT.